El libro de texto, en el marco de la nueva escuela mexicana, representa el material impreso, estructurado, destinado a utilizarse en el proceso de aprendizaje y formación de los estudiantes mexicanos dentro de los escenarios áulicos, escolares y comunitarios, pensados como espacios unitarios y multigrados, vinculando a la familia y a los miembros de la comunidad, ello con la finalidad de facilitar la comprensión, dominio y recuerdo de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectura y escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, la lengua extranjera, la educación física, el deporte, las artes, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. Todo bajo los fines, los criterios y la orientación que exige la nueva escuela mexicana como un paradigma educativo sociocultural y utilizando metodologías sociocríticas para el diseño de las actividades. Hago una pausa aquí. Recordemos que estamos, y hoy, el día de hoy es fundamental frente a una gran disputa sobre dos paradigmas educativos, un paradigma crítico y un paradigma hermenéutico que continúa intentando fijar una línea en las políticas educativas. Entonces no hay que quitar el dedo del renglón. Lo que está en juego es una disputa entre los modelos educativos, uno centrado desde las organizaciones internacionales económicas y otro desde las raíces populares alternativas de educación. En este orden de ideas, el libro de texto, en el contexto de la nueva escuela mexicana, es una herramienta para la interacción entre el plan de estudio, el estudiante, la comunidad como eje articulador de los procesos educativos, los maestros y el aprendizaje, ya que está compuesto de proyectos integradores, situaciones problematizadoras, actividades pensadas desde el territorio que aportan al estudiante una visión real y no ficcionada del mundo, procurando la sensibilización y de manera permanente invitándolo a transformar su entorno. Hago la segunda pausa. El gran cambio en el modelo educativo y la disputa que se da es a quién vamos a colocar en el centro de la educación, a una comunidad o a un sujeto aislado. Si es a un sujeto aislado, lo podemos teorizar, lo podemos tener como un héroe, como un arquetipo de lo que debería ser un ciudadano para un Estado-nación. En cambio, si colocamos a la comunidad, esta comunidad tiene que ser real, está fijada a través de un territorio, que es lo que busca la nueva escuela mexicana. No generar la idea de un ciudadano ideal que está en la altura para un Estado-nación ideal, sino que desde el territorio, territorializando los problemas, desde ahí se construyan las necesidades de la comunidad. Ahora abordo más la cuestión. Continúo. Los proyectos presentes en los libros de texto gratuitos no son un producto con contenidos acabados, se convierten en detonadores para fomentar el encuentro con la realidad, una realidad que históricamente respondió a cumplir con las agendas internacionales y que estandarizaron al estudiante para hacerlo una presa más del sistema. En este tenor, cada uno de los proyectos integradores son el punto de partida para el intercambio de saberes y el encuentro con el otro, para el fomento de las compartencias. No hablamos de libros de texto gratuitos estáticos, que poseen fórmulas mágicas para la resolución de situaciones didácticas, ni de materiales que obedecen a narrativas complacientes con el sistema neoliberal. Al contrario, son materiales que dan voz a los maestros de la República, a las maestras de la República, que externan las contradicciones sociales y las ponen en manos de niñas, niños y adolescentes para que desde la escuela, desde el territorio, impulsen la transformación de sus realidades, con un compromiso con ellas. En esta lógica, la nueva familia de libros de texto estará conformada por, y aquí hago un tercer paréntesis. Estos libros, si no los van a ver aún en pantalla, son unos libros prohibidos. El sistema que se rehúsa a abandonar a la Secretaría de Educación Pública, que la tiene aún cooptada, ha hecho 1001 triquiñuelas para que estos libros todavía no sean públicos. Entonces vamos a hablar de manera teórica de unos libros que tal vez ya están en los almacenes de los estados listos para la distribución.
pero que este sistema está haciendo todo lo posible para que no lleguen a las manos de los maestros, y que tanto es la lucha que están dando, esta disputa por mantener su poder sobre la educación, esta disputa ideológica que tienen por formar ese ciudadano, esa mano de obra sumisa ante el sistema, que están dispuestos a dejar a los maestros y a los niños sin libros el próximo ciclo escolar. Entonces, hasta ahí han llegado. Entonces, vamos a hablar de manera teórica de estos libros de texto que en teoría no podemos hablar con ellos. Los libros, en especial en primaria, la familia está compuesta por 6 materiales. 3 libros de proyectos integradores que contemplan los escenarios de aula, escuela y comunidad. Todos los proyectos que vienen en esos libros están pensados desde el territorio y para el territorio, no desde una entelequia, desde una cuestión ideal de lo que debería ser la comunidad, no, sino de comunidades reales. ¿Y cómo se logró eso? Porque los que hicieron esos materiales son maestros de verdad, que están en el territorio y que cuando armaban esos proyectos no pensaban en el mundo ideal en donde debería vivir su comunidad, en una cuestión idealizada de lo que deben ser las comunidades, sino pensaban en su salón de clase, en sus estudiantes. Se les dijo que desde ese territorio, desde esa construcción de comunidad que han hecho todos los días, desde ahí, desde sus experiencias docentes, armaran esos proyectos pensando en ese territorio. Y estos proyectos integradores contienen lo inherente a cada campo formativo, abordados desde metodologías sociocríticas que servirán de referencia para el tratamiento de los contenidos. Más adelante hablamos de esas metodologías, tan solo avanzo que cada uno de esos materiales está dividido, cada uno de estos 3 libros está dividido en 4 capítulos, y cada uno de esos capítulos es para un campo formativo diferente y aborda los contenidos de los programas sintéticos que aún no han sido publicados y que esperemos que no les metan la mano la derecha o el centro, porque en esa lucha están en este momento, en tratar de transformarlos para que estas luchas de llevarlo hacia la izquierda la vuelvan a jalar hacia el centro, hacia un análisis superficial de las cosas, sin compromiso real con los territorios, con las diferentes culturas. Ojalá que no suceda, pero bueno, están estructurados con base en el plan de estudios, en las luchas que se dieron en las asambleas y los programas que desde ahí se fijaron. Así es como se hicieron esos proyectos, tomándose en cuenta lo que se dijo en esas asambleas. El 4 libro, ¿cuál es? El libro de nuestros saberes. Es un libro para estudiantes, maestras y familia, cuyo propósito es ofrecer contenidos disciplinares explicados para toda la comunidad. Este libro es muy interesante porque es una reivindicación del libro a manera de deuda histórica. No engaño a nadie, para muchos de los mexicanos el único libro que tocarán en su vida será el libro de texto gratuito. Y ese libro tiene una vigencia muy corta, tan solo de un ciclo escolar. Termina ese ciclo escolar y termina su utilidad, y muchos de ellos pues terminan en la basura porque acabó el ciclo escolar. Bueno, el libro de nuestros saberes lo que incorpora es los saberes básicos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, se agrupan ahí y se le presentan tanto a los maestros, a los estudiantes, como a los padres de familia, diferenciando cada uno de los lectores. O sea, verán que la información que viene para los alumnos viene con otra letra y con otro color, en otro espacio, la de los padres de familia y la de los maestros en otros espacios bien diferenciados, para que aquel que tenga alguna duda en los proyectos que se estén desarrollando sobre pues qué es una enzima, o cómo se hace una división, o cuáles son los números naturales, o cualquier duda que surja al momento de hacer un proyecto, pueda ir al libro de nuestros saberes y encontrar ahí la respuesta, ya sea el alumno, el padre de familia o el maestro, con bibliografía extra para que si alguno de los profesores quiere conocer más sobre ese tema pueda profundizar en él. Ese libro es una conquista histórica. Recuerden que la izquierda, y lo digo aquí porque estamos entre compañeros,
La lucha educativa en la izquierda ha sido, uno de los sueños, ha sido que sin importar la condición social del sujeto, sin importar su situación de género, su situación cultural, pueda tener acceso a la información. La derecha ha cooptado la información y la tiene solo para ciertos sujetos que tienen los privilegios, los recursos para acercarse a esa información. Entonces, la lucha de la izquierda se ha centrado en cuestión educativa de democratizar la información, que todos puedan tener acceso a ella. Y este libro es una de esas reivindicaciones, que ese libro puede estar en la casa cuando termine el ciclo escolar, quedarse ahí y que conforme a lo largo de los 6 ciclos de primaria más los 3 de secundaria, una pequeña enciclopedia donde los padres de familia y los estudiantes puedan acercarse a ella cuando lo necesiten. El quinto libro, libro de múltiples lenguajes. Su propósito es incentivar las habilidades creativas de los estudiantes por medio de la imaginación y la reflexión crítica en un entorno de los contextos socioculturales que se vive. Este libro va a ser clave en la planeación del maestro, porque recuerden que vamos a hablar sobre la planeación y los libros de texto, ¿no? Este libro es clave porque cuando estén haciendo sus programas analíticos, la territorialización de los contenidos planteados en los programas sintéticos, ustedes que vienen de luchas alternativas, será muy sencillo, de pedagogías críticas, será muy sencillo, pero piensen en los compañeros que no han tenido cercanía con estos modelos alternativos desde una postura crítica, sino que están más cercanos a un paradigma positivista o un paradigma interpretativo, a operar, digamos, una currícula ya cerrada. Para esos compañeros va a ser complejo porque van a teorizar, van a intentar territorializar el programa sintético, pero como no tienen esta experiencia del contacto con la comunidad, de hacer comunidad, pues se van a frustrar. En el peor de los casos, alguno dirá, bueno, pues mi programa sintético y mi analítico es el mismo y me quedo con el sintético. En el peor de los casos, aquel compañero que esté completamente o compañera distanciado de lo que sucede en su territorio va a decir, pues me quedo con lo que marca la federación y vuelvo otra vez al redil de un maestro esclavo donde le ha dicho la federación tienes que dar estos contenidos en este momento y te voy a evaluar de esta manera o voy a evaluar a los estudiantes de esta otra, me tienes que dar estas evidencias para su certificación. Bien, pues lo que vamos a ver ahí a lo largo del ciclo escolar va a ser mucha frustración, momentos donde el maestro, aquel que haya experimentado, aquel que tenga experiencia, va a necesitar hacer ajustes en su planeación analítica, que vea que la realidad que está sucediendo en el aula no es la misma a la que imaginó el día que estaba en el escritorio pensando en su comunidad, tal vez porque en el grupo le lleguen compañeros o estudiantes con condiciones que no había él planteado que llegarían en esas condiciones. Entonces va a necesitar momentos, pausas para poder hacer esos ajustes. Este libro le va a ayudar porque aborda los contenidos, sí los aborda, pero de una manera estética, artística, creativa, no para profundizar de una manera positivista en ellos, sino para dar una pausa en los procesos que llevaba de los proyectos, poder tener una pausa donde logre hacer esos ajustes. Entonces, este libro de múltiples lenguajes al inicio del ciclo escolar va a ser fundamental, porque será en los momentos en donde el maestro esté en contacto con su comunidad, con los padres de familia, con los tutores, con las diferentes familias que se va a encontrar en su praxis educativa, con los consejos técnicos, con sus compañeros, con los mismos estudiantes, y en esas asambleas donde se lleguen a acuerdos, pues hará ajustes a la programación analítica que llevaba previa. Va a necesitar unos días para poder tener cuenta, hacer ese, digamos, diagnóstico de lo que está sucediendo en su aula. Bueno, pues este libro de múltiples lenguajes le ayudará a lograr esas pausas para poder hacer esos ajustes. Y el último, el libro que va a ser el más polémico de todos y del que voy a hablar mucho ahorita en la planeación, que es el libro del maestro. Se han llamado un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Aquí haciendo un gran reconocimiento a la labor de Paulo Freire y su obra clásica. ¿Qué ofrece este libro? Ofrece un pretexto para el codiseño y el establecimiento de vínculos pedagógicos en los 3 escenarios:
Brinda recomendaciones sobre materiales de consulta, bibliografía e hipervínculos, entre otros recursos. Ahora voy a tratar ese en particular porque me voy a detener mucho en él. Entonces, lo voy a dejar ahí. Por lo anteriormente expuesto, los libros de texto gratuito podrán ser utilizados por el magisterio desde la libertad de crear experiencias pedagógicas que se sitúen en sus contextos. El contenido de los mismos no obedece a una secuencialidad de objetivos generales o subtemas, sino que apunta a la lógica de abonar al perfil de egreso del estudiante, en pro de la construcción de una nueva ciudadanía, con manejo en las artes, las ciencias, la historia y la cultura, desde la corresponsabilidad, el respeto, la justicia social y la participación activa para derrotar los modelos coloniales que históricamente solo formaron mano de obra calificada. La finalidad de estos nuevos libros de texto gratuitos es formar sujetos críticos, libres, autónomos y sensibles al dolor de la humanidad. Sujetos que egresarán de las aulas para sembrar la tierra, innovar en la ciencia, promover la cultura, defender la democracia y sobre todo sonreír, pensar en los otros y el bienestar común.